enseñar la actividad que tú tengas, la idea de emprender y cómo ese emprendimiento a través de la plataforma pudiese tener cabida en algunos entes gubernamentales o en cualquier otra área que se le pudiese facilitar el financiamiento. Porque la idea del emprendimiento lo tenemos todos. Esa es una semilla que llevamos, todo el ser humano le gustaría, por naturaleza humana le gusta emprender. El problema es justamente las trabas que en el camino se le van presentando y sería largo nombrarlas, pero bueno, acá estamos en España y he visto que uno de los principales inconvenientes es el acceso a ese financiamiento. No es que te lo regalen, sino que para que te den una mano amiga y que tú vas a pagar. ¿Okay? Sí. Y el otro área que me parece también importante es el área de la educación. No la educación propiamente dicha que tú vas a hacer el curso de cómo atender a un anciano, que los tradicionales sí. Cursos que te enseñan a uno, porque hay un criterio, no quiero que se sienta mal. Cuando uno es migrante, viene sin formación, entonces lo que le enseñan es los trabajos que la gente normalmente no quiere hacer o que dicen, mira, no, este venezolano si no sabe nada, ponlo para que cuide. No, no vale. Como si su máxima capacidad fuera exacto, entonces yo puedo hablar de mi país, aquí en España estamos cualquier cantidad de venezolanos que estamos súper calificados desde el punto de vista académico. Sí. Entonces, hacia allí nosotros deberíamos ir buscando y ganando espacios de... Nicole, Ana, sí. Tony, yo. Cirineo, Cirineo, ¿quién te han dado esto? Y Cirineo otra vez. Y Claudio. Ahí la tiene Claudio, vale. Vamos a hacer la foto así, nos ponemos con el certificado. Y te digo, es muy importante, o sea, me gustaría que el Congreso de aquí lo saliéramos a hacernos con una federación, ¿no? Con otras a nivel de Europa. Y de verdad que es muy bonito porque aprendes muchísimo, compartes de todos o sea, la situación de los países, cómo viven la inmigración en este país, cómo viven en Alemania, cómo viven en Francia. Entonces yo sí me ofrezco para, en México me dedicaba un poquito a organizar congresos, ¿no? En mi área. Entonces sí me gustaría apoyar en lo que pueda. Muy bien. Pues, bienvenida. Le apuntas tú el número de ella y, sí. Y la agregamos, y el de ella la podemos también agregar a los grupos de difusión que tenemos, que a ella le gusta la actividad, lo vamos a hacer. ¿Tú? Mi nombre es Yamile Arias, soy de Bogotá, Colombia, y nada, solo estuve en la visita del barco a Itamar. ¿Cómo te enteraste de la visita? Nicole me comentó. Muy bien. Ella se entera. Sí, muy bien. O sea, una promotora de las actividades. Sí, muy bien. Muy bien. El día de la visita la lluvia no nos favoreció, pero igual. Sí, porque incluso invité a varios amigos, pero por el tema de la lluvia claro. no llegaron a asistir. Tuvimos 213 personas inscritas, pero bueno, anotadas. Pero nada, la información. Tiempo para comentar un poco primero qué les han parecido las últimas actividades que se han realizado, qué tipo de utilidad le ven a esas actividades, si son actividades que son útiles para nosotros como migrantes y fomentan la integración, pero sobre todo, más allá de decir que les parece bien o no, qué ideas tienen específicamente de sus nacionalidades, de los países donde provienen las necesidades propias de los connacionales de cada uno de ustedes, de a qué otros sectores podemos ir, porque la idea es empezar a hacer pues, acciones de utilidad, seguir entrando a espacios de utilidad como lo fue pues, lo del catamarán, que estuvo muy bonito, el Congreso de las Migraciones, y pues enfocarnos en eso, o sea, hacer como trabajo de utilidad. Entonces, si quieren, se presentan, nos dicen el nombre del país y un poco eso, o sea, qué les ha parecido las actividades que se han realizado y desde su punto de vista,
en qué otros sectores podríamos poner pues, el ojo, si en cuestiones culturales, si en cuestiones pues, de emprendimientos y problemáticas que hay con los niños, o cualquier cosa que ustedes consideren. Empezamos de allá. Ya si hacemos así en la... Ah, ¿yo? Sí, sí. Es que nunca estaba en un congreso, vengo a acompañar a mi amiga. Bueno, pero... bueno, pues entonces... Es una charla. Claro. A ver, mi nombre es Nicolás Rotoma, soy de Perú y estuve en el observatorio en el barco Antamari, y me encantó esa idea porque, o sea, así, más que todo reúnen a la familia, ¿no? Y más que todo como que los niños no le van enseñando, ¿no? Cómo son el barco por dentro, por fuera y todo eso, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la actividad? Ese día me enteré por el medio de un grupo que lo pusieron, que iba a haber ese evento, y que a lo cual me pareció algo novedoso y muy bueno, ¿no? Y decidí ¿Pero el grupo de WhatsApp es directa de los que tenemos en la plataforma o es otro grupo de WhatsApp? De otro grupo de WhatsApp. Diferente, o sea que fue una segunda información. Exactamente. Vale, muy bien. ¿Tú? Yo, María Luisa Martínez de México, y bueno, pues yo asistí a las dos actividades y las dos me parecieron bastante interesantes como para unir nacionalidades y gente, ¿no? Pero bueno, Bueno. Bueno, ahí es